Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, gracias por su participación en nuestra masterclass de hoy. Hoy tenemos actualización y adecuación contractual en los mercados actuales, contratos de franquicia y leasing, a cargo del doctor Omar Cabrera. Les cuento un poco su currículum antes de darles ciertas directivas. Un currículum resumido. Premio año 2021 de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, medalla premio Dr. Roberto Repeto. Cursó estudios y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrados, obteniendo su doctorado en Ciencias Jurídicas con la más alta calificación sobresaliente. Premio a la Generosidad Intelectual Universidad Verde Interamericana en el año 2019. Director de la Diplomatura en Contratos, las nuevas relaciones contractuales en el derecho argentino y a nivel global de la UAI. Completó su formación pedagógica en el Centro de Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Miembro del Consejo Directivo del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la UAI. Fue miembro titular de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Vocal titular de la Comisión de Relaciones Internacionales de la misma institución, bajo la presidencia del colegio del doctor Atilio Alterini. Es director de tesis doctorales, a la vez que integrante de tribunales evaluados de tesis en el doctorado en Ciencias Jurídicas. Miembro de la Comisión Directiva de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil desde el 2013. Lleva adelante su carrera como docente en diferentes universidades, siendo titular de cátedra en varias de ellas, entre otras: la Universidad de Buenos Aires, del Museo Social, Abierta Interamericana, Católica de Santiago del Estero, Católica de Salta, Argentina John F. Kennedy, Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Universidad de 3 de Febrero, doctorado en Derecho Laboral, Colegio Universitario Marín, CAESE, Católica de La Plata, Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Loma de Zamora, y en el doctorado Te en... molesto, Federico, por favor. Sí, perdón. Creo que ya está. No sigamos porque a nadie le interesa realmente esto y a mí tampoco. Si querés, podemos, Bueno. cuando vos digas, podemos comenzar y dejarlo aquí. Bueno, como quieras. Para continuar con ciertas directivas, vamos a tratar de que la exposición se desarrolle por completo, unos 40-50 minutos, y después brindamos un espacio de preguntas, tienen el chat para analizarlas. De todas formas, si alguien necesita hablarla para expresarse mejor, me avisa y yo le habilito el audio. También estamos en Facebook Live transmitiendo, así que, bueno, un saludo a la gente que nos ve en esa plataforma y avisarles que si tienen alguna pregunta también pueden comentar la publicación y en ese caso yo se la leo al doctor. Bueno, Omar, cuando quieras yo sigo habilitando gente. Bueno, sí, veo que somos un montón. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto, no solo un gusto, un honor poder compartir con todos ustedes, todos los colegas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto conocerlos. Seguramente hay gente que conozco allí y no hay gente que me conoce a mí, porque si me conociesen a mí no estarían acá. Así que les agradezco de todas maneras que nos veamos. Lo que vamos a ver hoy, o de lo que vamos a ver, digamos algo, como somos colegas, por lo que veo, tenemos funcionarios judiciales, tenemos abogados de empresas internacionales que hacen contrato a diario y demás. Entonces vamos a hacer una suerte de charla, Federico de por medio, que nos va a moderar para ordenarnos, pero vamos a manejarnos con los temas de hoy, que tienen que ver un poco con la internacionalidad de los contratos, estando la Argentina con la ansiedad de entrar en la economía y en el mundo internacional. Así que vamos a ver un poco esto, la globalización, los contratos, los sistemas jurídicos, si podemos en este tiempo que tenemos, la actuación del abogado en las contrataciones, que es lo que más nos interesa, y charlemos. Esta es la idea. Yo lo que hice en principio para ordenarnos y para poder ajustarnos en el tiempo es tener 4 ideas
Una va a pasar por la unificación de los sistemas en el mundo, sobre todo los dos que nos competen en la internacionalidad contractual, el derecho común, el common law y el sistema continental. Los aspectos contractuales, en segundo término, de los contratos, y la globalización, los negocios en la globalización, y por último, la actuación del abogado. Si nos llega a quedar un poquito de tiempo, que es interesante, podemos hablar un poco de la cadena de bloques, de las blockchains y de los contratos inteligentes y la inteligencia artificial, cómo está funcionando en este momento, pero vamos a ver cómo lo armamos y a dónde llegamos. Vamos por el principio. Yo tomé para la unificación, de hecho, del sistema arbitrariamente, por una cuestión de orden, me parece que es lo mejor, el partir del Tratado de Maastricht de 1992, que es el que con este tratado se da comienzo a la Unión Europea. 1992, pero en realidad entra en vigencia el año siguiente, en 1993. Nuestra constitución es del año siguiente, en 1994. Se deja fuera un montón de cosas la constitución por desconocimiento, pero en esa época empiezan a suceder muchas cosas en el mundo, sobre todo en la economía mundial, teniendo en cuenta que estamos hablando de patrimonialidad. El acto jurídico contratos implica la proyección y intercambio de patrimonios. Este tratado es un punto de inflexión, porque si bien es un conjunto normativo vinculante, implica que la Unión pasa a tener una circunstancia muy importante para el mundo, que es no la unión solo sociopolítica, sino como comunidad económica. Y acá, no vamos a hablar de esto, lo vamos a hablar, pero la comunidad económica irrumpiendo en el mundo y de hecho justificada para pelear con otras economías grandes como Estados Unidos, los países tratan de forjarse una posición contractual internacional fuerte y deciden unirse económicamente, empiezan a suceder algunas cosas. La que nos importa a nosotros es que los abogados del interior de la comunidad, como los de afuera, quieren saber a qué sistemas se van a ajustar jurídicamente si alguno de los contratos internacionales con la comunidad económica ingresa en un estadio de conflicto. Esto, desde el año 92, desde el año 93, digamos, de que toma vigencia, hasta el 31 de enero del 2020, que es el Brexit, cuando los británicos deciden salirse. El tema es qué tipo de justicia se le va a aplicar a la conflictualidad contractual. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que hay que dirimir con la comunidad económica en aquel momento, hoy por supuesto está superado esto en el mundo, es si es el common law, el derecho común, que en la casuística, en la doctrina vinculante, digamos, determinada por los hechos del caso, todos sabemos lo que es esto, o el derecho continental, Francia, Alemania, dentro del mismo Reino Unido, Escocia, a diferencia de Irlanda e Inglaterra, Escocia tiene continentalismo en lo que es su sistema jurídico, que es el derecho legislado. El objetivo de la legislación y de la codificación, ahí aparece la codificación, es la generación e instalación de reglas abstractas que buscan prever las soluciones para cualquier tipo de circunstancia jurídica imaginable. Una cosa que sabemos que es imposible y que está atada a la interpretación legal, judicial, jurídica, etc. La división, ¿por qué tomé la creación de la comunidad económica? Porque todo este debate golpea al mundo en general,
no solamente al mundo occidental, sino también al mundo oriental, porque obviamente China hoy está negociando en el mundo de una manera impresionante. Entonces, fíjense, la división entre estas dos familias, entre el derecho continental y el common law, se puede concebir como anticuada, ya que el derecho privado se va amalgamando, el derecho privado, el derecho civil y el derecho comercial, se va amalgamando con el proceso global. La globalización se va desarrollando y en su derrotero cincela y reformula las disparidades de ambas materias, dándole cierta libertad a los jueces. ¿Qué quiero decir con esto? Que las sociedades empiezan a parecerse más en sus patrones de comportamiento. En consecuencia, los órdenes legales tienden a encontrar soluciones similares. La actuación de los jueces empieza a ser primordial. Los sistemas que a primera vista nos habían enseñado que eran opuestos pasan a ser complementarios. Incluso para el derecho privado interno de los países y en particular del nuestro, porque en los años 90, recuerden ustedes, la apertura económica provocó el ingreso de sistemas que vamos a hablar hoy, dos solo vamos a hablar hoy, ¿no? Según estaba en el título, la franquicia y el leasing, para tomarlos como ejemplo, pero ingresan a nuestro país una serie de actos jurídicos de contenido patrimonial, es decir, con finalidad economicista, que nosotros desconocíamos. O no tanto, había algún tipo de práctica en estos sentidos. Por efecto, entonces, de la globalización, se genera la profusión de la internacionalización de los contratos. Y ahí entramos nosotros. A ver, el contrato como figura, es decir, empezamos a descubrir en esos años que sacamos un poco la cabeza de los códigos vigentes en aquella época, en el derecho privado, el Código Civil y el Código Comercial que existían en aquel tiempo, hasta el 1 de agosto de 2015, donde son reemplazados por la unificación, nos damos cuenta que el contrato se traduce a sí mismo como la celebración de negocios. Nosotros empezamos a ver que en el mundo, en las escuelas de negocios, la circulación de bienes y servicios sucede a través de un acto jurídico contrato, siempre. En todo. Es más, los gratuitos también, porque el contrato de donación no pierde su fortaleza contractual en manos de la gratuidad. Es decir, obviamente, decía Alterini hace muchos años que los bienes y servicios circulan de dos maneras. Una, de manera clandestina, la circulación penada por la ley, y la otra, la lícita, la legal, que son los contratos. Y nosotros empezamos a darnos cuenta en esa época que la cosa funciona así. Así que, en principio, dejemos claro que la diferenciación entre common law y sistema continental hoy es anticuada. Hoy hay complementariedad y nosotros lo vemos como nuestros jueces, en la jurisprudencia, sobre todo en la jurisprudencia contractual, van dejando de lado la normativa y se ocupan más de la costumbre jurídica judicial. En definitiva, esto es la jurisprudencia. Bien, segundo tema, los aspectos contractuales. En esa época nos damos cuenta que no nos habían enseñado, tuvimos que ir a estudiarlo afuera, que los contratos entre varios aspectos tienen dos, que a nosotros nos rompieron todos los esquemas. Un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. El aspecto subjetivo es, a ver, si bien nuestra norma, la lectura que hacemos nosotros siempre, la misma que hicimos en la universidad, es siempre sobre la obligación.
Y el contrato se reconoce en principio porque por lo menos lo que contiene es una obligación, por lo menos. Decía la donación recién, la obligación del donante de entregar al donatario, de transferir. Entonces, la figura es la obligación. ¿Qué es lo que sucede? Que más allá de la obligación, el contratante, el celebrante, está ahí en el contrato porque intuye, sin pensarlo jurídicamente, esto es lo que tenemos que pensar los abogados, que va a pasar económicamente, celebrando un contrato, de la situación en que se encuentra a una situación mejor, en más o en menos. En definitiva, por eso está ahí. Tanto sabe que va a pasar una situación mejor que está dispuesto a obligarse para mejorar su fortuna contractualmente. Este es el aspecto subjetivo. Y el aspecto objetivo del contrato, que cuando llegamos a la internacionalidad, los argentinos nos damos cuenta, es que es el único acto voluntario bilateral, el único acto jurídico que puede conectar jurídicamente personas que no se conocen entre sí y que es probable que no se vuelvan a ver después del contrato. Es más, esto no hay que ir al mundo para ver, esto pasa acá. Si alguna persona se va a comprar un auto usado o una casa, es probable, muy probable, que se la compre a alguien a quien no vio en su vida y que después que le compró la casa o el auto no lo vuelva a ver. Es decir, es un acto jurídico. No. A ver, no es la bilateralidad del matrimonio, donde en general uno conoce a la... o lo conocerá bien después, no importa, pero en principio al acto jurídico se llega con algún tipo de conocimiento. En este caso, en el contrato, no es necesario. El acto genera igual con desconocimiento. Así que tenemos estos dos aspectos que empezamos a descubrir en aquella época y la amalgama de los dos sistemas. ¿Dónde se da todo esto, la internacionalidad? En un proceso de globalización, que en esa época, en los 90 temprano, empieza a tener un fuerte impacto internacional y sobre todo en lo económico. A ver, ¿qué nos explica a nosotros en las escuelas de negocio o en las universidades? ¿Qué es la globalización? Es decir, nos dicen que hay como una vara imaginaria donde hay países que están económicamente desarrollados y están arriba de la vara, y otros países que están tratando de desarrollar, que están en vías de desarrollo, y que los de arriba tiran de los de abajo económicamente, contratando para que vayan subiendo. Bien, bueno, y hay otros países abajo, por ejemplo, África Meridional, Somalia, Angola, bueno, que no se movieron todavía, no empezaron a moverse. Pero esta es la idea, es que los países desarrollados económicamente ayudan a través de las convenciones económicas a desarrollar a los que están en vías de desarrollo. A ver, pensémoslo un segundo, seamos sinceros. La verdad, criterio personal, y después cuando lo charlemos, obviamente se pueden oponer a esto porque son ideas personales, esto es lo que estoy tratando de pasarles, un foco personal. Para mí esto es mentira. Para mí la globalización es más de lo mismo. A ver, es un sistema de dominación donde hay globalizadores y globalizados. Y donde de alguna manera se da la naturalización del dominio a través del poder económico. No del dominio a través de las armas, sino a través del poder económico. Este es un punto para cuando nosotros negociamos contratos de las empresas que nos contratan a nosotros para entrar en algún tipo de tratativas con alguna empresa que está en la Comunidad Económica Europea, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Australia, o en Japón. Y en realidad tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la paridad de contratación tiene que ver con el entorno. ¿Cierto? ¿Por qué digo un sistema de dominio? Porque el abogado que está contratando en nuestras latitudes, aunque parezca que hay paridad,
como cuando contratamos con el abogado de la empresa de enfrente, en realidad no la hay, porque el entorno del poder económico implica que las reglas la pone uno y el otro siempre tiene que estar discutiéndolas, peleándolas. Esto es básico, esto hay que verlo, ¿eh? Porque en las escuelas de negocio, nosotros no tenemos escuelas de negocio, tenemos algunas así que se llaman en el país, pero no tenemos en Latinoamérica. Por eso tenemos que ir al exterior. Estas cosas se enseñan para que nosotros nos demos cuenta, donde el mundo es... Miren, yo a los chicos siempre les comento algo que tuve la suerte de hacer alguna vez en un trabajo práctico, en una clase, y siempre lo vuelco porque me interesa que lo aprendan. Sí, bueno, somos una banda, ¿no? Somos casi 300, somos mucha gente aquí, ¿eh? Pero supongamos, si yo los organizase en grupo y le diría, bueno, mire, ustedes busquen busquen 10 franquicias internacionales cada grupo, los divido en grupos, 10 grupos. Y díganme dónde está el franquiciante, el dueño del negocio, y dónde están los franquiciados. Y abran un planisferio y pongan en 2 colores dónde están con rojo los franquiciantes, los dueños del negocio, y con verde los franquiciados. Y pónganlo así. Y a medida que lo van haciendo, ponemos un planiferio acá atrás y voy haciéndolo yo con chinches de esos 2 colores. Cuando se termine el trabajo, ustedes van a ver que nos vamos todos al otro lado de mi oficina, miramos el planiferio y vamos a ver que el color rojo de los franquiciantes está en la parte de arriba. Y el color verde de los franquiciados está alrededor en el planiferio. Eso es globalización. Ese es el manejo económico del mundo hoy. Y está bien que sea así, ¿no? No lo estoy juzgando. Lo que quiero decir es que esto hay que entenderlo, porque si no, uno puede ser contratado por una empresa y negociar mal, porque perdió de vista no el mundo, sino el proceso globalizador económico, que es donde tenemos que ubicarnos para esta situación. Es decir, esto es lo que yo veo como globalización. Y los contratos son el arma que utilizan hoy los países, y como verán, a nadie le importa el continentalismo o el common law. Esto ha quedado totalmente de lado en este sentido. En aquellas épocas entran estos 2 contratos, que en 1995 entra el leasing a nuestro país, y en el mismo momento entra esto que les contaba recién del mapa, la franquicia. Entran igual. ¿Cuál es el tema? Que el leasing se lo legisla. El legislador toma lo que era una práctica atípica hasta esa época, e innominada en la ley, que era la locación con opción de compra, y la pone en la ley. Y en vez de poner locación con opción de compra, se hace el sajón y le pone leasing, ¿no? Arrendando, por ejemplo. Y lo pone en la ley 24441. No funciona para nada. Muere absolutamente, sobre todo, primero porque esa ley no está hecha por abogados o legisladores directamente, sino que está hecha por economistas. Es muy difícil de leer. Y aparte, Datillo pone como dador, como el que le da a un tomador para que arriende y en todo caso después se incorpore a su patrimonio, a una entidad financiera obligatoriamente. Quiere decir que si una persona fabricaba estas tacitas de café y las quiere dar en leasing, tenía que ir a buscar un banco que funcionara como intermediario. En el año 2000, 5 años después, el legislador se da cuenta que mató al contrato, que cuando era innominado funcionaba perfectamente, y le hace esta modificación. Saca la obligatoriedad del banco, de la entidad financiera, dentro del contrato, con la ley 25248. Es el tiro de gracia. El leasing termina de morir ahí.
Y el 1 de agosto de 2015, tercera vez, ingresa en el Código Civil y Comercial, que lo pueden ver hoy a partir del artículo 1227. Muere, no existe. Vos te querés sacar un auto, el leasing, tu casa, la licuadora, no podés. No hay caso, hay muy pocas cosas hoy en leasing, lo cual es una barbaridad, porque daría lugar a obtener, sin comprar, hasta los artefactos de tu hogar, si querés. Bueno, no se puede. En el mismo tiempo entra la franquicia, en el mismo tiempo. ¿Cuál es el tema? Que incluso el Colegio de Abogados de Capital Federal se ocupa de ir al Congreso y hacer lo imposible porque no se legisle. Le pide al legislador que no legisle nada, ni el legislador legisla el leasing, pero logra que no se legisle la franquicia. La franquicia sigue el derrotero de su vida, del 95 hasta en el año 2008. Escuchen esto. La Cámara, ya tenemos una Cámara en 2008, Cámara Argentina de Franquiciados, no de franquiciantes, porque están todos en el exterior, sino de franquiciados, que sostuvo y publicó en ese año que las franquicias eran el contrato que mayor cantidad de puestos de trabajo estaba dando en nuestro país. Lo cual es cierto. No había más que ir a comprar unas cubiertas y eran franquicias, o ir a cualquier mall, a cualquier al Unicenter, y todos los negocios, sean venta de bienes o servicios, las peluquerías de la época de peluqueros afamados, recuerdo, eran todo era una franquicia. Las heladerías, la jomería, las casas de comida rápida, todo estaba franquiciado. La casa de ropa, todo estaba franquiciado. ¿Cuál es el tema? Que acá de vuelta, y pongo la propia, yo tengo derecho a pensar que si vienen dos contratos exitosos en el mundo, ingresan en el mismo momento, desarrollan en el mismo sistema económico durante casi 20 años, y uno muere inmediatamente con éxito en el exterior y éxito aquí antes de ser legislado, y el otro no es legislado la franquicia y tiene un derrotero, un éxito impresionante, yo tengo derecho a pensar, y ustedes tienen derecho a pensar lo contrario, que el problema del leasing es que el legislador lo legisló, y el éxito de la franquicia es que no fue legislado, y se lo dejó como su naturaleza le pedía a los dos. Los dos venían del common law. Legislar el leasing, cuya naturaleza no es provenir, como decíamos antes, de codificar para prever cualquier circunstancia futura, lo cual fue imposible, y no legislar la franquicia es lo que entiendo produce el éxito, porque no hubo otras diferencias. El sistema económico fue el mismo, el tiempo fue el mismo, el país fue el mismo, se sufrieron los mismos avatares. Es más, en el año 2015, el 1 de agosto de 2015, con la unificación, el contrato de franquicia ingresa en el artículo 1512 en el Código Civil y Comercial. No teníamos los problemas económicos que tuvimos a partir de 2018, 2015 no lo teníamos, y el contrato de franquicia legislado cae inmediatamente. Es más, lo dice la Cámara Argentina de Franquiciados. No estamos produciendo franquicias nuevas, así que también me asiste el mismo derecho intelectual a pensar que el problema fue el legislador, que trata de controlar lo incontrolable. Es decir, no hay por qué poner en la legislación este tipo de circunstancias. Fíjense ustedes que en la franquicia, todos esos 20 años, 95 a 2015, que no había sido legislado, la resolución de conflictos, que es seguramente lo que alguien puede preguntarse, esto, si lo dijésemos, por ejemplo, en la universidad, en el grado, sería imposible porque los chicos no lo entenderían. Pero cuando nos charlamos nosotros ya en el posgrado o en estas reuniones,
La pregunta es, ¿y cómo arreglaban los problemas? Fácil. Los primeros 6 años, 7, los jueces comerciales y civiles, pero sobre todo los comerciales, porque fíjense que hoy, con la unificación, datillo, si ustedes leen el 1512, en el Código Unificado empieza diciendo el contrato de franquicia es un contrato comercial. La franquicia es un contrato comercial, que uno dice se equivocó el legislador. Lo unificó, es el único contrato que dice esto en el código. Verifíquenlo después. Así que, obviamente, los jueces comerciales, fuera del que yo provengo, digo entre paréntesis, ¿cómo hacían para solucionar los conflictos? Echaban mano de algo muy simple, del derecho comparado. Es decir, se asistían con la resolución de conflictos externos. Es decir, echaban mano del common law. Fíjense lo que yo les decía hace un rato, que common law, y sobre todo en contratos, y en sistema continental, obviamente es una división que ya no puede echarse mano de ese tipo de pensamiento. Y después de esto, y en 20 años, la jurisprudencia nuestra, es decir, los jueces habían creado ya un repertorio de soluciones para todos o casi todos los problemas que podría o pudiera presentar el contrato en la Argentina. ¿Sí? Entonces, a ver, ojo, hago entre paréntesis con los colegas que me lo van a permitir. Ojo con que los contratos tienen que estar legislados o no. No sé que ahora la política empieza a tirar estas cosas porque estamos en campaña. Pero si ustedes miran para adentro, esto es un paréntesis que hago, y miran la ley de locaciones, la del 1 de julio del 2020, la 27551, ¿qué es lo que dice esta ley que está en plena discusión? Primero en diputados, ahora en senadores y ahora vuelve a la Cámara de Origen a diputados. Y usted dice, ¿cómo está la gente alquilando hoy? ¿Está aplicando la ley? No, la ley está prácticamente en desuso. ¿Qué significa esto? Que hoy está pasando con el alquiler lo mismo que yo te estoy contando que pasó durante 20 años con la franquicia. No hay aplicación legal. Y los contratos que se hacen sin ley. Así que cuidado esto de creer con el legislador que todo contrato tiene que estar encorsetado en un pequeño código que diga qué se hace y qué no se hace. Es decir, la autonomía de la voluntad no se puede atar a un árbol para que no se mueva. Y aparte los jueces fueron creando norma contractual con este sistema. Así que, fíjese una cosa. Yo le dije a usted que íbamos rápidamente porque no nos da el tiempo, en principio, a tomar 4 situaciones, de las cuales las 3 primeras eran la unificación de hecho de ambos sistemas, el sajón y el continental, los aspectos contractuales, el subjetivo y el objetivo, es decir, el contratante sabe o intuye que va a pasar a una situación mejor económica con el contrato, y aparte que va a reunir personas que no se conocen y por ahí no se van a volver a ver, y la inserción del contrato en la globalización, que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué queda ver ahora? Y nos queda mirar un poco a nosotros, al abogado contractualista. ¿Cómo nos convertimos en esto? A ver, vean lo siguiente. Hablemos del abogado en sí. Todo contratante, voy a decir una verdad de perogrullo, pero permítanme así puedo empezar la idea. Todo contratante, antes de acercarse, como dije hace un rato, antes de acercarse a otra persona para generar consenso, para generar una convención, sabe exactamente lo que quiere. Así que cuando usted contrata una empresa para realizar un contrato, ya sabe lo que quiere. Si voy a comprar tal cosa a los alemanes, perfecto. Ya sabe, además ya habló con ellos. Te llamo vos para que diga, mira, comunicate con el abogado o la abogada de los alemanes, de los austríacos, de quien sea, y hace el contrato. Yo quiero esto. Así, en general esto pasa, se sabe.
ya sabe lo que busca en el otro, lo que el otro, cuál va a ser la obligación, es decir, lo que el otro le pueda dar a tu cliente, dar, hacer o no hacer, que colme su interés. Esto es lógico y es perfecto. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que tiene que saber el abogado? El abogado tiene que saber, previo a realizar este contacto, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos precontractualidad y los sajones llaman etapa negocial. No solamente lo que tu cliente quiere, sino a qué podés obligar a tu cliente. Es decir, a ver, no vas a negociar tanto sobre lo que vas a obtener, porque eso ya lo sabés. Será un tema de subir o bajar el precio, las calidades incluso ya están terminadas, sino que más que negociar lo que se va a obtener, vas a negociar lo que tu cliente va a hacer, que es a lo que lo vas a obligar. Tu empresa va a quedar obligada en virtud de circunstancias que vos puedas manejar. La negociación, el abogado está pensando de manera diferente hoy a la que piensa su propio cliente. Su cliente quiere algo del otro. El abogado tiene que saber cómo se va a obligar el propio cliente. Esto, la obligación del propio cliente, es lo que se denomina hoy, en el ámbito de los contratos internacionales, el costo de transacción. Es decir, sobre eso tenemos que tener claridad. No podemos poner a nuestros clientes en situación que después no pueda cumplir, porque eso es un juicio. Así que es algo que tenemos. Si vos le preguntás a tu cliente, te va a decir siempre que sí. Sí podemos, sí, nosotros vamos a cumplir. Esto está en manos del profesional del derecho, del profesional de los contratos. El sujeto que se obliga a entregar una cosa, la persona jurídica, la persona humana, no hay dudas entonces que está en conocimiento de lo que tiene que hacer en manos de su abogado previo a entablar el contrato. Va a prever entonces el abogado a qué puede, a qué quiere obligarse, pero sobre todo a qué puede obligarse para satisfacer el derecho de la contraparte. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, las partes van a cincelar la dinámica de cumplimiento a través del consentimiento, obviamente. Es decir, saben qué es lo que tiene que hacer cada uno. Obviamente, ese es el deber, es la obligación. Lo que se va a negociar es en qué condiciones, dónde, cómo, cuándo, quién va a correr con los gatos, quién va a correr con los gatos de frente. Ese es el contrato. La obligación está ahí adentro. Lo que hay que negociar son estas circunstancias. Y recordar lo que te dije antes, el sistema de dominación, cómo vas a pedir, cómo vas a negociar, qué vas a aceptar y qué vas a tratar de derivar. Por ejemplo, ¿cómo se van a realizar las cancelaciones? ¿Van a ser al contado? ¿Van a ser en cuotas? ¿Se va a dar dinero? ¿Se va a documentar? ¿Se va a documentar en certificados internacionales, en pagarés, en cheques, con alguna de las modalidades de la web? ¿Dónde se va a hacer? ¿En el domicilio del deudor o del acreedor? O donde generalmente se hace, que es en el domicilio del intermediario. Ahí se cierra el contrato. Por depósito bancario, por transferencia. Se van a diagramar y hay que negociar garantías, seguros, la jurisdicción en que se van a dirimir los conflictos. Si sos el abogado de un país y estás negociando, te van a imponer seguramente Nueva York. Y por más que quieras negociarlo, vas a tener que ir a Nueva York a pelear con la gente que le prestó dinero al país. Las multas por incumplimiento tardío, si las partes van a tener la posibilidad de interpelarse o se van a demandar de puro derecho ante un incumplimiento total o parcial, las responsabilidades post cumplimiento. Es decir, para negociar un contrato internacional hay que abrir un abanico interesante.
¿Por qué razón? Porque las personas que contratan al abogado piensan que en los contratos se intercambian cosas, se intercambian bienes o se intercambian servicios. Y los economistas y los contadores piensan lo mismo. Y la verdad que no es cierto. En los contratos, como un acto jurídico, lo que se intercambia son derechos, deberes y como derechos acciones. Esto es lo que nosotros tenemos que negociar con vistas de este sistema. ¿Por qué? Porque, a ver, es cierto que puede haber un sistema de dominación, pero cuando el dinero ingresa en el contrato, el dinero dejó de ser riqueza y pasó a ser un bien de cambio genérico. Un bien de cambio genérico significa que el dinero que está en el contrato tiene el mismo valor que la prestación. El dinero es contraprestación, tiene el mismo valor que la prestación. Ya no es riqueza, es un bien de cambio. Entonces, hay que cincelar todo, porque todo es dinero. ¿Qué es el contrato entonces? El contrato sobre las obligaciones que asumen nuestra parte y la contraria es un tablero que genera reglas de juego. Lo que te dije hace un rato, ¿dónde? La obligación, bien, pero la obligación que llega desnuda, hay que negociarla, ¿dónde, cuándo, cómo, quién, flete, multas, contratación. Todo eso es materia de negociación internacional. Fíjense una cosa, las legislaciones menos modernas cultivan un sólido y resistente apego al conflicto. Esta idea de conflicto ha dominado la cultura jurídica continental en los últimos 2 siglos, sobre todo en nuestro país. Nuestro codificador no escapó a esto. Por eso, fíjense algo, cuando un contrato se transforma en contienda, los celebrantes en contendientes. ¿Y qué es lo que pensamos todos los argentinos o latinoamericanos? Que el lugar para dirimir esa contienda es lo contencioso. Y la verdad que esto es un error. Hay que renegociar. No se puede judicializar porque los costos operativos de un juicio son enormes, son tremendos. Entonces, a ver, una cosa es la negociación, donde uno llega a un contrato con la contraparte, pero otra cosa es la renegociación, donde el contrato entra en crisis y uno administra la crisis. No podés poner a tu cliente o a tu empresa en un juicio. Es decir, la idea es negociar para generar un contrato en ganar-ganar y no ganarle al otro, porque eso es un juicio. A nosotros, a todos, y todavía hoy, ustedes ya no están en la universidad, pero se nos enseñó en el aula y se sigue enseñando que los contratos se han diseñado en la medida de los conflictos. ¿Qué significa? Que hay deudor acreedor y por lo tanto ante el conflicto hay que mandar una carta documento. Esto es un pecado, esto no es un divorcio, esto es un contrato. Aquí hay que renegociar. Hay que llamar a la contraparte, se viene al estudio, vamos nosotros al estudio de esto, en un bar o a través de la web. Hoy tenemos muchas formas de sentarnos a negociar. El abogado fue formado y es formado a la espera de las dificultades contractuales. Fíjense una cosa, y ya lo veo ahí a Federico, pero quiero decir algo y lo vamos a dejar acá. Pregúntese lo siguiente, ¿por qué hoy las empresas grandes, una automotriz japonesa, tiene que comprar algo en el exterior y lo llama a ustedes y les dice, mire, doctora, doctor, negócieme con el exterior, con los alemanes, con quien sea, este contrato porque voy a vender o voy a comprar tal cosa? ¿Por qué hacen esto? Fíjense, en la Argentina, siempre, ahora esto está empezando a cambiar por suerte, pero siempre las empresas y las personas físicas y los comerciantes contrataban al abogado en el conflicto.
y ahí se le pagaba, ¿no? Para administrar el conflicto. ¿Por qué razón hoy se los contrata antes? ¿Por qué el abogado viene a negociar y hay que pagarle al abogado? Porque la empresa se dio cuenta en el mundo que los gastos operativos de un conflicto son enormes y los efectos son terribles. Si se han comprado insumos en el exterior para la fábrica de nuestro cliente y por un conflicto los insumos quedan en el puerto, ese cliente, esa fábrica, no puede realizar sus productos, no puede fabricar, no puede cumplir sus contratos, no puede pagar los sueldos, tiene problemas con los sindicatos. ¿Y por qué razón? Y porque alguien se hizo el vivo y trató de ganar en la celebración del contrato. Eso no existe más. En el mundo de los abogados debemos estar con una mentalidad diferente. Las empresas no compran problemas hoy, adquieren satisfacción al menor costo en el menor tiempo posible. Entonces, ojo con esto. Te veo ahí, Federico. ¿Tengo tiempo todavía o estoy terminando? Son las 5 menos 10. Si querés redondear alguna idea y pasamos a las preguntas, o pasamos a las preguntas directo. Dale, porque ahora que dije esto quiero Dale. decir una Dale, cosita dale. más. Cuando se globaliza el mundo, antes de lo que yo dije, que arbitrariamente esto en el año 92, 93, hay garantías para los contratos, hay garantías objetivas en todos los contratos, que están en la ley o no la ley, que son posteriores a la celebración del contrato, pero hay otras garantías subjetivas que están fuera del contrato y son anteriores, que tienen que ver con el tipo de son subjetivas, porque es con el tipo de persona que vamos a contratar. Las empresas, las otras empresas que son la contraparte, tenemos que ver, los abogados, tenemos que darnos cuenta quiénes son, si hay prestigio, si tienen accesibilidad al crédito, si tienen influencia empresarial o comercial, si tienen prontitud en el historial de sus cumplimientos contractuales. Es decir, tenemos nosotros que evaluar estas situaciones. Esto es previo. Es como cuando vos te vas a comprar un televisor, lo compras en una casa de artículos del hogar con todas las garantías, o lo compras a la vuelta, que te lo vende alguien con un ojo tapado, pero vos pagas más barato, pero si te pasa algo, olvídate. No. Ahí vos tenés que evaluar dónde los compras. Ya lo siguiente. Las regiones, esto nosotros no nos dimos cuenta, por eso perdimos el Mercosur. Es decir, el Mercosur existe, pero en términos contractuales, olvidate, no existe más. Miren, les cuento una pequeña anécdota para graficar lo que quiero decir. Alguna vez una empresa de comercialización europea, alemana, quería comprar productos para comercializar de tipo tradicional en Perú y en Guatemala. Es una especie de ponchos, unos gorritos, una cosa muy linda que estaban de moda en esa época y se vendían muchísimo. Se vendían no solamente en Alemania, en Suiza, en Suecia, en Australia, se vendían en todos lados. ¿Y qué pasó? Que los alemanes vinieron al Mercosur en aquella época, o esto ya no sucede, porque el Mercosur pasó a ser un sistema político y no económico, pero cuando esto funcionaba, vinieron al Mercosur y compraron al Mercosur estas producciones de Perú y de Guatemala. Se cerró el contrato, todo bien. En un momento, en una charla informal con la abogada de la empresa alemana, la verdad que uno le llegó a preguntar. Dice, escúcheme, doctora, ¿por qué lo compraron a Mercosur, a nosotros, en lugar de comprárselo directamente al productor? Y fíjense la respuesta. Dijo, miren, porque si nosotros le compramos a Perú o a Guatemala, no sabemos si podemos tener problemas en las calidades, en los tiempos de entrega, en los seguros, en el post-cumplimiento, en los seguros, en los fletamentos. Claro, entonces, ¿cuál es el tema? Se los compramos a Mercosur, ustedes tienen que ir a comprarlo como región
a los países que no pertenecen al Mercosur. Y si hay algún, primero, ustedes nos dan todas las garantías. Si no hay garantías, nos arreglamos. Y ustedes después repetirán contra los países productores, con Perú y Guatemala. Pero nosotros tenemos un problema, le compramos a la región y la región nos da todas las garantías y tenemos el contrato perfecto. Es decir, el valor de las reglas de juego, que era pagar más caro, en realidad no importa el valor ahora, pero para el adquirente, que era un componente de la Comunidad Económica Europea, prefería pagarlo, le era mucho más económico que estas situaciones que no podían preverse comprándolo fuera de la región. Ahí está, estoy en tiempo. He cumplido. Perfecto. Es rápido imposible, no puedo, No, tengo no, más no, temas, no. pero... Impecable, impecable, cero quejas. Bueno, gracias Omar por la exposición, por contarnos tu experiencia y tus conocimientos. Y bueno, quedamos abiertos a los colegas si quieren hacer alguna pregunta. Como dije al principio, pueden escribirla en el chat o me avisan. Creo que hay una opción para levantar la mano en el Zoom, así que el que lo haga le habilito el audio, porque ahora están todos silenciados. Así que guardamos un ratito mientras. Les aviso que les mandé el link para pedir el certificado de asistencia y va a estar demorando un mes más o menos porque estamos atrasados con ese tema. ¿El tema de qué? Perdóname, no No, es escuché. un link que los participantes completan para recibir un certificado de asistencia para la clase. Perfecto, bárbaro, Ahí está. fantástico. Bueno, ahí Edgardo te puso excelente exposición, muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable. Impecable exposición, doctor. Me voy fijando en Facebook yo. Bueno, buenísimo. Qué bueno esto. Me alegro. Mientras vos estás allí, y como no hay ninguna pregunta, mientras si es que hacen alguna pregunta, con toda libertad, por supuesto, pero déjame decirles algo más. Sí, sí, adelante, adelante. Después ya los dejo en libertad. Miren lo siguiente. Hoy, cuando ustedes estén haciendo un contrato con el exterior, ustedes van a ver que aparecen situaciones diferentes hoy para contratar. ¿Por qué razón? Porque hoy la web, la tecnología, también viene a dar otro vuelco en el contrato, que son los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes, olvídense que cambiaron, no cambiaron nada. Los contratos siguen siendo los mismos contratos de siempre y se negocian las mismas cosas. Lo que ha cambiado es una cuestión de forma. Todo es mucho más rápido, a veces es tan rápido que se pasan un poco las cosas. ¿Qué sucede? Que hoy existen las blockchain, las cadenas de bloque, digamos, que en realidad son un libro digital donde quedan registradas todas las transacciones que se hacen por este medio, con criptomonedas, incluso con Bitcoin. Es más, a partir de ahí, por ejemplo, hay situaciones nuevas. El comprador de moneda, aunque vos vayas y te compres $200, no sos un consumidor, por lo tanto no se te aplica la ley del consumidor, sos un inversor, porque no es para consumo personal, sino que es un bien de cambio. Entonces, empieza con los contratos inteligentes, empiezan a cambiar una serie de circunstancias con la utilización de la tecnología que para nosotros son bastante interesantes. Es decir, cada movimiento que se hace en la cadena de bloques deja una marca digital. Es decir, en estos contratos inteligentes se estipulan cláusulas y la red certifica si se cumplen. Es decir, queda registrado qué pasos seguir por el incumplimiento. Es decir, en tiempo real, reparto de bienes, devoluciones, lo que corresponda. Ahora bien, una cosa. Como se trata de varios equipos trabajando, va a haber miles o millones, esto no lo sé, pero va a haber muchísimas copias de un contrato, con sus correspondientes validaciones, las que te decía recién. Con lo cual, sería imposible, o por lo menos sería muy difícil, modificar el contenido de un contrato
porque enseguida quedaría en evidencia. ¿Por qué? Porque si modificas, está modificando una copia solamente, y quedan las otras miles de copias sin modificar. Habría que modificar todos y cada uno. Es un sistema de garantía para la constitución contractual. Es más, en la blockchain se puede notarizar o avalar todo tipo de documentos, con la firma digital, y ofrece mayor trazabilidad. Es decir, trazabilidad como una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución del acuerdo en cada una de sus etapas. Bueno, puede decir, cuando te entregan algo, que te dice, usted puede seguir si le entregan el par de zapatos o la licuadora, bueno, exactamente igual. Vos podés seguir esto. Ahora, fíjate una cosa, y te digo esto y ya los dejo. Es decir, en el año 2016, con el Bitcoin, el sistema que producía la moneda procesaba y procesa entre 6 y 9 contratos por segundo. Quiere decir que en un segundo se podían hacer internacionalmente o nacional, no importa, entre 6 y 9 contratos. Posteriormente aparece un sistema de blockchain que se llama Ethereum, donde se podían hacer hasta 15 contratos. Después, el más conocido, que es el RSKey, que procesa hasta 100 contratos por segundo. Pero hoy existe el Alumino, donde se realizan 20.000 contratos por segundo. Esto significa lo siguiente, que de 2016 a hoy pasamos de 6 contratos por segundo a 20.000. Si yo digo, por ejemplo, cadena de contratación o bloques de cadena, desde la B de bloques hasta, perdón, al revés, cadena de bloques, desde la C de cadena de bloque, hasta la E de bloque, tarda un segundo en decirlo, digo cadena de bloque, ahí se hicieron 20.000 contratos. Vuelvo a decir cadena de bloques, se hicieron 20.000 más. Es decir, la idea es una locura. Es decir, la manera en que hoy podemos proceder y la velocidad en poco tiempo, cómo va creciendo el sistema y la posibilidad de contratar avalados, es maravillosa. Escapa a toda posibilidad de pensamiento hace 15 años. Hace 15 años que hacíamos contratos, ni nos imaginábamos, estábamos con el lápiz haciendo contratos. Una cosa de loco. Si alguno quiere ver, nosotros tenemos uno en Latinoamérica que se usa mucho y los que estén haciendo contratos aquí pueden usarlo, se llama Gurucar, Guru del Gurú, Gurucar. Es una plataforma que se dedica a logística en comercio internacional, que es muy interesante, porque incluso desarrolló servicios de seguros basado en contratos inteligentes para los envíos marítimos a Europa y a China. Es uruguaya, no tenemos en Argentina, está desarrollado y cada uno de ustedes puede realizar su contrato adhiriendo. Les cuento una cosa, el contrato que ustedes hagan, que realicen, tiene un costo del 0.6% del total de lo contratado. Es decir, el 0,6% del valor del contrato. O sea, es gratis. O sea, se hacen 20.000 por segundo. ¿Cuánto gana la cadena de bloques? Bueno, no es de nuestra incumbencia, pero nos importa que a nosotros sale muy barato. Y encima, si el contrato entra en un estado de conflictualidad o se termina por alguna razón, se devuelve lo cobrado. O sea que, fíjense ustedes cómo ha cambiado todo hoy para la celebración de contratos. Bueno, no los quiero atosigar con esto, pero es apasionante ese grupo. La verdad que, Omar, ahí estoy, bueno, muy buenos comentarios diciéndote excelente la clase, saludos de Chaco Resistencia. María Juana Rojas puso una pregunta de actualidad que dice, doctor, ¿podemos mantenernos como negociadores en nuestro actual contexto nacional, en donde la incertidumbre es enorme? Excelente exposición, un placer escucharlo como siempre. Perdón, muchas gracias, colega. Repetime algo, no entendí yo, por favor. Si podemos no lo tienes. A ver. Si podemos mantenernos como negociadores en nuestro actual contexto nacional,
en donde la incertidumbre es enorme. Lo de actualidad, claro. Sí, yo le voy a contar algo a la colega. En este momento se están haciendo muchísimos más contratos de los que se hacen normalmente, donde no somos, o por lo menos las empresas argentinas, no son las adquirentes. Es decir, en realidad en este contexto, por ejemplo, si los chinos hoy, y es verdad, quieren comprar azúcar, no hablemos de qué empresa, pero los chinos quieren comprar azúcar porque tienen un problema, hoy vienen a comprar a la Argentina. La gente dice, ¿cuánto quieren? Bueno, queremos 600 toneladas a entregar 50 toneladas por mes. Quiere decir que quieren las 600 toneladas en un año. ¿Mm? Bien, hacer la misma pregunta, pero al revés, que yo le hacía a la abogada alemana hace años. Pero, ¿dónde la consigo? Mire, si ustedes no la tienen en Tucumán, no se preocupen, ustedes cómprenla en Brasil, cómprenla en Bolivia, en Brasil hay mucha, cómprensela en Cuba, hagan lo que quieran. Pero los chinos dicen, yo se la compro a ustedes. ¿Por qué razón? Porque la incertidumbre económica que a nosotros nos duele tanto es beneficiosa para ellos. A ellos les conviene hoy celebrar contratos con nosotros en modo adquisición. Y no al revés, porque a nosotros nos cuesta muchísimo comprar. Nos cuesta, es terrible. Es decir, no solamente comprar productos de esta índole, sino, y antes de llegar a este punto, todos ustedes lo saben, porque la gran mayoría que está acá hace los contratos de alguna manera, nos ha costado mucho comprar vacunas, por ejemplo, y hoy casi te diría que es impensable comprar insumos médicos, no solamente vacunas. Se nos complica a nosotros la adquisición, pero la gente que está afuera no nos quiere vender porque no saben si nosotros vamos a poder pagar, pero sí nos quieren comprar. Entonces, ojo, doctora, con esto, depende, por eso les decía hoy, ojo, el contexto global. Depende en qué economía estamos ubicados para ver qué tipo de contratos celebramos. Esto de el sistema de dominación, cómo fluctúa. Obviamente tenemos que empoderarnos, tenemos que volver a ser la Argentina que fuimos cuando teníamos un peso fuerte. Y no hace tanto que nosotros estábamos en un contexto de contratación bastante interesante en el intercambio internacional, me da los ponchazos, pero ahora estamos en un problema. Pero si se pueden realizar contratos, por supuesto, el tema es quién tiene la posición de dominación contractual. Ahí hay que negociar como nunca. Espero haber contestado. Sí, clarísimo, Omar. Bueno, siguen apareciendo más preguntas, más comentarios acerca de la exposición que les ha gustado a todos. Un apasionado doctor, gracias, te pusieron. Pero volví loco. Hablé un poco rápido porque quería meter todo. No, bueno, el tiempo apremia, pero nada, súper interesante. La que hizo la pregunta te puso sí, excelente, muchas gracias. María Juana Rojas. Por favor. Bueno. Sí, acá la estoy viendo. El fideicomiso, ¿cómo no? Va a ser un gustazo. ¿Pudiste ver? Ahí está. Bueno, queda pendiente hacer una charla de fideicomiso con el doctor. Hacemos una en cualquier momento. Dale. Bueno, listo. Sí. Listo a la hora que es. Vamos por finalizado entonces. Bueno, muchas gracias, Omar. Como ves, están todos muy contentos. Y quedamos al habla para hacer la de fideicomiso que estuvieron pidiendo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, no solamente a México Yunis, porque la verdad que es un gusto que me convoquen y me tengan hoy, sino recibirlos a todos ustedes en mi oficina, a todos los colegas y las colegas. Hoy es un placer enorme conocer a la gran mayoría que no conozco y saludar a los que conozco. Y siempre estoy, como ustedes saben, si vamos a hablar de derecho no hay problema. Si vamos a hablar de contrato, con más razón, cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias a todos. Bárbaro. Bueno, gracias, Omar. Que tengas buena tarde y buenas tardes a todos. Gracias por participar. Hasta la próxima. Gracias. Sí. Saludos.